Marisa? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Ana? ¿Todo bien? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, muy intensa, ¿Sí? intensa de trabajo, sí, Mucho trabajo, ¿no? Muy muchos bien. cursos. ¿Y tú? Sí, yo también muy intensa, pero muy intensa, sí, también trabajo, pero muy inspirada. Bueno, en esta Ajá, ocasión habíamos quedado que hablaríamos sobre astrología, un poco para dar unas pinceladas, porque en estos momentos, bueno, de hecho, la astrología en estos momentos se ha convertido en algo de vanguardia, ¿no? Todo el mundo habla de astrología. sí, sí, Ahora, sí, por sí, ha ejemplo, habido como un boom expansivo total, total. impresionante. Sí, por Sí, ejemplo, ¿quién no habla hoy de Plutón? exacto. Plutón se ha convertido en el destroyer más mencionado del universo, ¿no? Sí, sí. Y Hombre, es que es un hito esto, ¿eh? O sea, vamos a ver, la entrada de Plutón en otro signo es una cosa que, claro, no no pasa cada pasa día, ¿no? habitualmente. Sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo pienso, no sé qué te parece a ti, pero me da la sensación de que como hay tantas leyendas que la gente, muchos profesionales eh, dan una visión sobre Plutón, que es muy acertada, seguro, pero a nivel popular también genera un cierto desasosiego, ¿no? Un cierto como miedecillo, ¿no? Cuando en Claro. realidad Plutón lo único que viene a hacer es formar parte del ciclo vital, ¿no? Marisa, me encanta, dices, lo único que viene a hacer. Es cambiarlo, claro, es acabar con cosas que su ciclo ya está, ¿no? Es que la vida es esto, ¿eh? Siempre Sí, nos sorprende, totalmente, ¿verdad? totalmente. Es que es lo que tiene lo simbólico, ¿no? Dentro de la astrología y la Claro, definición del arquetipo. O sea, Plutón tiene que ver con la muerte y el claro, renacimiento. O sea, efectivamente. nada puede nacer o nada puede renacer si no ha habido una muerte previa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que es muy Exactamente, importante esto. Entonces, exactamente. es más, yo creo que a veces deberíamos estar hipercontentísimos de que eso suceda, ¿no? Sí, claro, esto es cuando miras para atrás, ¿no? Sobre todo cuando, exacto, Dices, cuando ay, qué bien, menos qué mal bien, que me he dado cuenta de esto, lo que sea, pero que mientras estás ahí, mientras estás en la... Sí. Bueno, ¿sabes qué podríamos hacer? Dar una pinceladita de, por ejemplo, mm, ¿qué es para ti la astrología, no? ¿Qué es para ti la astrología? sí, ¿Qué ha esta, significado en tu vida? uf, a ver, todo el sentido, porque para mí la astrología es el lenguaje que te Ya, permite definir la vida. ya. Entonces, claro, es por eso que es eterna, porque justamente los cambios suceden, tenemos diferentes pasos dentro de lo que son los cambios, ¿no? Ujú. Y, y sea el que sea, es decir, tanto si es algo físico, como si es un tema emocional, como si es un tema personal, pero también planetario, por ejemplo, siempre la astrología puede definirlo, puede dar una explicación, puede dar una lectura, ¿no? Porque cuando se habla de interpretación, al principio yo también lo decía, pero luego también te das cuenta que, claro, interpretar, cuando se habla de interpretar, ojo, porque también puede ser, o sea, la interpretación es aquella visión que cada uno desde sí mismo puede darle como lectura. Y Claro, otra porque, cosa es la lectura de una realidad, ¿eh? Por ejemplo, también, ¿eh? claro, esto es un poco lo que a mí a veces me lleva a hacer ciertos análisis, ¿no? Volviendo al título del podcast, nada es lo que parece, porque, por ejemplo, evidentemente que existen unas reglas, o sea, hay unas definiciones que son concretas, más o menos, sobre Quirón, sobre Plutón, sobre Urano, ¿no? Mm, Pero luego existe la interpretación, ¿no? Cada persona claro, le claro da, claro, le en da- función de cómo tú lo recibes o lo vives, ¿no? Sí, pero me refiero al astrólogo, el profesional astrólogo, no Ajá, solamente el consumidor de astrología, sino el astrólogo, y hace más hincapié, según su naturaleza, en ciertos aspectos. Si es más plutoniano, pues a lo mejor, eh, claro, por eso, o si es más... Entonces, bueno, muchas personas se dejan, es lo que yo decía, hechizar, ¿no? Por lo que te... O sea, en verdad hay un factor también que puede ser... bueno, peligroso, inquietante, en la medida en que a una persona le pueden decir
Ay, pues es posible, sobre todo si es predictiva, hay gente que va a la astrología a buscar una respuesta. Y puede ser que le llegue a sugestionar, depende de lo que le digan, ¿no? Sí, Entonces, yo lo que diría es que deberíamos abstraernos del, o sea, está muy bien que nos digan y luego olvídalo. O sea, yo mm, voy al astrólogo o al tarotista, etcétera, y te dice ciertas cosas. A veces te resuenan, otras no lo sabes porque en definitiva te están hablando de un futuro que no puedes predecir tú en el momento. Pero sin sí, embargo, hay una cosa que está clara, que lo mejor que puedes hacer es olvidarte. Y si luego sucede, bueno, pero que no sea el factor sugestión, porque evidentemente tenemos una capacidad de, de crear nosotros mismos, que basta que te sugestionen ante algo. Bueno, claro. y de hecho, fíjate que esto en el tema de los médicos, ir a un médico, el impacto del diagnóstico está demostrado que tiene una reverberancia en el organismo tremenda, ¿no? Sí, sí, sí. Pues somos altamente sensoriales, sensitivos, y entonces depende del mensaje que nos den, pueden programar nuestra acción hacia un lugar, ¿no? Entonces yo siempre digo, sugiero, cuando hay una pregunta, cuando hay una consulta predictiva, seamos cautelosos. Yo quiero decir, la persona que se va a hacer una consulta, que sea cauteloso y que tenga presente que hay una sabiduría instintiva per se suya, que es la que más le va a guiar. O sea, el astrólogo o el tarotista o quien fuere, es posible que su palabra sea una palabra llave, que le abra una puerta y que le haga evolucionar. En ese sentido yo aplaudo todo, pero cuando es predictivo así, soy bastante... Sí, bueno, yo creo que incluso también en lo predictivo y en la definición de nuestro perfil, ¿no? En la ¿Verdad? carta natal. ¿Verdad? Sí, y además has hecho muy bien. A ver, esto de lo olvidar, por ejemplo, me recuerda al hecho de que realmente vivir ese presente en ese Sí, momento es como ir a buscar unas respuestas que en ese mismo momento tiene el poder de la instantaneidad. Es decir, en ese momento lo que no ha hecho un clic se acabó. ¿verdad? Eso es lo que tiene que pasar al olvido. Exacto. Porque lo que ha hecho algún tipo de modificación en ese momento presente de la consulta, ¿vale? Sí, Ya está, ya se ha integrado, ya ha sucedido, sí, sí que es cierto. ¿sabes? Sin embargo, aquello que no, pues entonces es lo que cuando salimos, uno continúa ahí en su mente dándole pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, evidentemente, aquel que se sugestiona, pues es lo que puede llevar a crearlo en su futuro. Pero en realidad se queda en una forma pensamiento eso. Exacto, sí, sí, sí. Pero sí, Exactamente. lo que pasa ¿Sabes? es que como en general estamos viviendo en la azotea, ¿no? En la parte superior, o sea, Qué bueno. habitamos la cabeza y lo demás parece que sea de otro, ¿no? Donde pareciese. ¿Y tú qué sientes? La gente generalmente respondemos más lo que pensamos que lo que sentimos, ¿no? A ver, luego la astrología, claro, es un lenguaje muy poderoso. O sea, para aquel que lo usa, es un lenguaje muy poderoso. Y es Mm, por eso que el astrólogo también tiene que ir haciendo su propio desarrollo personal. Es decir, total. no es inmune, o sea, porque es un ser humano, somos un ser humano los astrólogos. Y Y, claro, y por lo tanto tenemos una personalidad, también tenemos nuestra historia de vida, también tenemos nuestra genética, memorias celulares, etcétera, etcétera. Y claro, para mí, desde mi punto de vista, o al menos lo que yo hago, es ir comprendiendo esta parte en mí que como ser humano pues me uno al resto, ¿no? De la humanidad claro, claro. por esta misma definición de personalidad y todo lo que el aparato psíquico nos desvela, ¿no? En todo Claro. lo que se comenta, ¿no? Como memorias celulares y todo esto que viene de un inconsciente. Pero mm, yo creo que es una premisa que justamente como tú has dicho, ¿no? Hay los diferentes astrólogos que uno será más plutoniano, uno, es decir, que irá más a una especie de compartir más chamánico, ¿no? El que Sí, es más plutoniano es como que, vamos, es que te da la vuelta, ¿no? sí, sí, sí. Totalmente. Y cada uno yo creo que está definido astrológicamente por su mismo perfil, por su Sin mismo duda. perfil de toda su trayectoria de vida, de su capacidad de darse cuenta de cómo al tener
un trabajo también personal a dónde le ha llevado a través de su experiencia y entonces a través de nuestra experiencia compartimos con aquel que viene. Y además también, Pero, aparte de los arquetipos y de las definiciones que la astrología tiene en sí, también existen cuestiones empíricas, ¿no? Donde a través de una investigación tú vas viendo los resultados yo qué sé, de un planeta en cuadratura, o etcétera, mm, ¿no? Eso también, la astrología como todo está en constante evolución y está redescubriendo aspectos y actualizándose, ¿no? En ese sentido. exactamente, Mm, sí, sí, sí. exactamente. Y bueno, es decir, por eso tenemos dentro de la astrología como un mismo símbolo, como por ejemplo puede ser Venus como planeta, nos puede hablar de temas relacionados con el amor, pero también nos puede hablar de temas relacionados con la economía, Por ejemplo, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y más todavía, ¿no? Más cosas. Entonces es por eso que lo que tiene la astrología es que como símbolo, en ese símbolo tenemos un contenido, un campo de información y yo creo que cada uno, su manera de definirlo, que ahí estaría la interpretación, ¿vale? Presenta una realidad, ¿no? Claro, Y entonces todos estos puntos de vista son los que ofrecen una verdad, ¿no? claro, claro, Diríamos. Mm, claro. Que es una realidad en ese sentido incompleta porque hay otra posibilidad de abordaje, ¿no? exacto. A tenor de lo que tú comentas, es una realidad que, bueno, yo, por mi sensibilidad, por mi forma de interpretar, puedo ver un aspecto de esa realidad y hay otro astrólogo que hará hincapié en otro aspecto. En cualquier caso, generalmente suele coincidir que la persona dice, por ejemplo, nunca te llega nadie al que no puedes recibir, ¿no? Decían en constelaciones Mm, familiares. No te llega un paciente al que no puedas sostener. Generalmente la vida te trae aquello que puedes sostener como terapeuta y también al mismo tiempo la persona que viene está en el lugar idóneo, sí, del mismo modo que una situación o una experiencia. ¿verdad? Sí, sí, En sí. teoría, el alma tiene que estar preparada para sostener esa experiencia, ¿no? Entonces, Y es, sí, y es verdad que cada astrólogo también tiene su grano de arena, ¿no? Hay personas que son más psicológicas, hay personas que son más directas, hay personas que son más amorosas, hay quien, o sea, es que, claro, y yo creo que cuando llegas a un astrólogo, llegas a ese astrólogo o astróloga por algo, no a otro. claro, por resonancia, ¿no? Por Claro, resonancia mórfica también, ¿no? Porque en definitiva dice Dios los cría y ellos se juntan. En definitiva sí, es un sí, poco esto, sí. ¿no? Por eso la importancia del desde dónde se hace todo, ¿no? Claro. Desde dónde, ¿no? ¿Y tú cómo te iniciaste en la astrología? Pues mira, yo siempre, toda la vida de pequeña, yo siempre me compraba revistas que tenían que ver que si el año cero, que si el más allá, o sea, ya siempre me había interesado todo bueno, todo tipo de líneas relacionadas con los misterios, ¿no? Ya. Y, y entonces un día, pues mi hermana me comentó de un curso intensivo que se hacía en el pueblo Ujú. de astrología y bueno, nos apuntamos. Y yo me acuerdo, recordaré siempre, tengo la imagen en la cabeza como una fotografía, de yo verme mirando en la pizarra a esa profesora, como nos iba apuntando los planetas, y esa fotografía es como que la tengo ahí, o sea, en aquel momento algo me dijo esto, Ya. o sea, Había- me hizo comprender cosas de mí. Yo estaba escuchando y estaba diciendo, qué fuerte, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está contando? O sea que este planeta estaba hablando de mí y a través de su explicación me estaba dando respuestas que yo tenía incomprensibles en ese momento, por ya. ejemplo, ¿no? Hasta ese momento de mi vida. Y entonces, claro, empecé como a ver la luz y a comprender, ah, claro, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué esto, por qué lo otro, ¿no? O sea, me di cuenta que me estaba dando mucha información de mí misma. Fíjate qué curioso, ¿no? Es como que en ese sentido la astrología actuó como palabra llave, ¿no? Sí, total, O sea, como totalmente. la llave que abre partes del inconsciente, ¿no? Que se va. Claro, sí, sí, exacto. Va haciendo como telones, ¿no? Que se corren ahí y ¡puf! Y aparece algo, ¿no?
Sí, a mí, por ejemplo, lo que más me fascina en la astrología es, primero, de, cómo la he sentido yo, ¿no? Para mí ha sido un descubrimiento también y además esa comprensión de que en cada, o sea, cómo está distribuida la carta, qué aspectos puede un planeta, de qué te está hablando, ¿no? En qué Mm, casa está, y luego dónde está el sol, dónde está la luna, qué ascendente tienes, que eso sería lo básico. sí, Y poco a poco vas entendiendo que eso no es determinista, porque tú cada año, eso es como estaba el cielo cuando tú naciste, pero la realidad es que cada año tienes la oportunidad de visitar otros escenarios, ¿no? Que sería otra casa. claro, Y también tu luna viajará a otro lugar y tu ascendente será distinto. Entonces, digamos que tienes la posibilidad de explorar dentro de tu versatilidad. ¿M? Tienes la oportunidad cada año de hacer una vuelta por los distintos escenarios. Y a mí eso me parece súper enriquecedor y además rompe con el determinismo, ¿no? O sea, la astrología no es determinista. Es un lugar, es una herramienta que te permite conectar con arquetipos transpersonales y te permite acercarte a tu esencialidad y comprender que tienes la oportunidad de irte transformando, que la vida claro, es para eso, ¿no? Y eso es lo claro. que para mí la astrología ha sido un gran descubrimiento, o sea, quizás porque ya, bueno, en definitiva uno también tiene, es lo que tú decías, tú cuando te ocurrió esto, eras seguramente muy jovencita, acudes a una charla de astrología y se te abren las puertas de un mundo, ¿no? Mm, A mí, por ejemplo, me ha pasado, todas mis formaciones están relacionadas con la búsqueda, ¿no? La búsqueda de significado, la antropología, la bioneuroemoción, el coaching, las constelaciones familiares. Todo esto ha sido un camino, la astrología, por supuesto, ahora, ¿no? El diseño humano. O sea, es como una búsqueda pero en relación a algo concreto, ¿no? Porque la sí, sí, búsqueda totalmente, yo igual, ¿eh? Sí, 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 es sí, la sí, búsqueda de significado, de encontrar quién soy a través de lo que hago, ¿no? A través de ciertas herramientas, te vas conectando con lo que tú eres en esencia y ha sido un proceso que además muy coherente porque una cosa te ha ido llevando a la otra. Y eso lo ves en retrospectivo. Es decir, que, o sea, cuando uno se adentra en una formación, te adentras por curiosidad, no sabes muy bien a dónde vas, ¿no? mm, Pero sabes que estás buscando porque te interesa aquello a lo que te has aproximado, pero luego vas viendo, haces una mirada retrospectiva y te das cuenta que hay una coherencia, ¿no? Que hay como una voluntad interna que va más sí, allá de lo que tú piensas. O sí, sea, ¿sabes sí, qué quiero decir? O sea sí, que... sí. Sí, es que hay algunas herramientas que justamente lo que están dando forma al propio desarrollo de tu alma, por ejemplo, recibiendo respuestas, ¿no? Y entonces, ahora vas aquí, luego vas allí, ¿no? En algún momento a lo mejor hay algo que lo tomas como estructura, que es lo que me pasó a mí, pero bueno, a mí me pasó desde el principio, ¿no? O sea, yo siempre he plantado, vamos a decirlo así, en la estructura de la astrología, imagínate, te hablo de hace más de 25 años, Sí, y a partir de ahí, sin dejar la astrología, como entendí rápidamente que era un lenguaje, entendí rápidamente que me permitía entender la relación que tenemos con todo, sí, con todo. con, con, con los otros, Sí, como tú, con el planeta, con el sistema solar, o sea, con el universo, con la vida, con Dios, con todo, ¿no? sí, sí, sí. Y, y a partir de ahí, entonces, era ir a buscar este lenguaje Ujú. en otras herramientas, también como el coaching, la psicología, la metafísica, la filosofía, la cosmología, todo esto que daba todavía más contenido como lenguaje a la zoología y que me permitiera ofrecer diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, para no quedarte en... Justamente es una forma como de honrar ese no determinismo, ¿no? Claro, claro. Justamente, ¿no? O sea, es como que se hace como más orgánico, ¿no? Sí, es que además es como alcanzar otra perspectiva, ¿no? Es como si la realidad es una, hay una herramienta que te permite una observación y con su lenguaje y con su estructura, y de pronto con otra herramienta ves otro ángulo de esa realidad que es compleja, ¿no? Exactamente. ¿No? Y eso, y además, por ejemplo, en el caso de la astrología y la astronomía, ¿no?
exactamente. que pareciese que y fíjate, y además me llama, podríamos mencionar aquí lo del Kybalión, lo que hay arriba y abajo, ¿no? Lo que hay dentro y fuera, ¿no? Y hay un universo que está ahí fuera y un universo que está aquí latente. O sea que realmente lo que nos pueden expresar los astros es lo que estamos viviendo en nuestras relaciones interpersonales constantemente, ¿no? A tu lado puede haber un Urano o puede haber un Plutón. Exactamente. Bueno, es que en realidad todo está unido, no hay, Todo no, está, no hay exacto, nada separado, claro. exacto, todo está interrelacionado, ¿no? Mm. Y vibra de una cierta manera y da un sentido concreto. Sí, sí, Yo estoy segura que con el Plutón en Acuario van a venir cambios para la astrología, porque la astrología, o sea, justamente Acuario es, es el signo astrológico que define por excelencia la astrología y justamente 21 la horas. capacidad consciente que permite este lenguaje tener sobre la vida, ¿no? Y todo lo que compone la vida y todo lo que contiene la vida, ¿no? Tenemos 21 años por delante, es decir, 21 años, somos, además va a sí, estar más tiempo que, creo que de sí, los periodos más largos. sí. Y, y bueno, y con unos periodos muy marcados, muy importantes, que se habla de muchas cosas, pero no se dice nada de esto y la astrología yo estoy segura que va a sucumbir un cambio muy importante, porque primero que astronómicamente, justamente hablando, puede ser que tengamos nuevas informaciones, puede ser Claro, que nos lleguen también sorpresas, como siempre ha pasado también en la exactamente. vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si la astrología es un lenguaje, pues la astrología va a tener que definir eso. O sea, a la astrología no le va a pasar nada más que el adaptarse a los nuevos cambios o las nuevas informaciones que también nos vayan llegando. Después también a nivel psíquico. O sea, a nivel psíquico, también probablemente después de Freud, que vino Jung, o sea, ahí vamos a seguir teniendo otras, no sé, Otras de informaciones, otras voces, ¿no? Que una comprensión más amplia, ¿no? También, más compleja. exactamente, exactamente. Incluso, pues descubrir a lo mejor que neurológicamente hablando podemos hallar definitivamente dónde habita la conciencia. O sea, Claro. claro, todo esto y lo que se va descubriendo también en forma de asteroides o planetas nuevos y tal, todo esto va a colaborar a que la astrología también tenga una reconfiguración, probablemente, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, Y sí. la propia conciencia de uno. O sea, Claro, que no mantenerse en los dictados del viejo paradigma, por ejemplo. claro. Sí, 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 sí. Es una evolución absolutamente natural, ¿no? Exacto. Es una Claro. evolución natural y lo que pasa que, claro, el ser humano es como que, como todo, ¿no? Todo es una especie de onda mm, que tiene ese impulso, Mm. luego se acomoda y cuando ya estamos cómodos del todo, entonces viene el movimiento que te dice, estamos en movimiento constante, por lo tanto ahora viene un cambio y otra vez, y así sucesivamente, ¿no? Fíjate que, que nuestros ciclos suelen ser así, ¿no? Iniciamos una carrera o iniciamos un matrimonio y tal. Hay una Exacto. época de álgida, ¿no? Después una cierta estancamiento, ¿no? A no ser Sí. que el caso A se... ver, sí, estancamiento es el resultado de que cuando llevamos a afianzar, a darle esa forma a ese proyecto, Ajá, ¿vale? Llega un momento que entonces ya, claro, llega el estancamiento, quiere decir que es la finalización de esta consolidación. Y exacto. entonces ahora hay que cambiarlo, claro, es como una forma de Efectivamente. identidad. Mm, El estancamiento se produce por nuestra resistencia al cambio. Porque si realmente no nos resistiésemos al cambio, exacto, seguiría evolucionando, se iría quizás hacia otro lugar y no sí. estaría a lo mejor tan... pero la realidad es que nos cuesta el Por cambio. eso es importante incluir las fuerzas que no hemos incluido hasta ahora, que son las Exacto, fuerzas más de lo masculino. claro, Son las fuerzas más fuertes, que son las que siempre negamos, rechazamos, porque es normal que lo hagamos así, porque nos zarandean, porque nos mueven. Y incluir esta otra parte va a permitir, con las dos
frecuencias femenina y masculina, Ajá. ¿vale? En equilibrio, entonces yo creo que ahí sería como ir rodando y a medida que vamos rodando vamos entrando en el cambio, ¿vale? Pero Pero dice, sin más, sin sufrimiento, sí, es incorporarlo. Yo claro, siempre lo explico a veces en clase, porque esto es como la ley del samurái, ¿no? ujú, Eh, esta templanza que hay entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Es decir, fijaros que el samurái, de alguna manera, es un guerrero, pero es un guerrero espiritual. O totalmente. sea, se enfrentan las batallas externas, ¿vale? Pero desde la quietud interna. Y Exacto. ahí, claro, se desprende una sabiduría impresionante. Y luego ellos rezan a unas leyes, es decir, o sea, el matar por matar no sucede. No, exacto. Hay una regla ética, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues es eso, imaginaros la capacidad que tienen ellos de esa quietud interna y sin embargo, visto desde fuera, si no entendiéramos esto, podría ser como gente violenta y agresiva. Sí. Entonces ahí está, es encontrar esta templanza entre este femenino interno que está en quietud y este movimiento externo que aunque pueda ser brusco en algún momento, no pasa nada. A veces es Saber necesario. incluirlo, claro. Claro, claro, claro. Bueno, Sí, esto es como aceptar la luz y la sombra, ¿no? Igual, sí, claro. exacto, exacto. Muchas veces nos empeñamos en constituir las cosas de una cierta manera negando la otra y entonces automáticamente Claro, estamos lejos de la totalidad, ¿no? claro, porque al negar una, lo que hacemos es atraerla más todavía. Efectivamente, Mm. sí. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de Plutón, tú, si tuvieses que decir algo, porque de Plutón siempre en general se habla y lo que resuena es algo inquietante, peligroso, miedo. Claro, porque siempre al asociarlo a la muerte, todos le tenemos miedo. Sí, claro. A la muerte, ya mismamente las pequeñas muertes que hacemos diariamente, porque aunque sea un cambio, ¡ay! Que me han cambiado la agenda. Por ejemplo, Sí, cuando sí, nos sí, cambian una quedada, hemos quedado y nos lo cambian. ¡Wow! Eso nos mueve. sí, 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 Que ya solo con las pequeñas cosas. Bueno, más allá de esto. sí. A Pero, ver, Plutón como planeta transpersonal, claro, es el que genera mayores crisis, ¿vale? Por la profundidad de la historia. Es decir, no lo vemos. O sea, yo siempre lo equiparo, y tú lo sabes, con el tema del mito de Perséfone. claro. Ujú. Y, y claro, si lo miramos desde este lugar, es como darle una mirada también alternativa, otra opción, que sería, bueno, el dios del Hades secuestra a Perséfone, Mm. ¿vale? Y en este secuestro, no voy a explicar el mito ahora, pero en este secuestro, eh, lo que entendemos, o sea, lo simbólico aquí, es que Plutón lo que hace es eso, o sea, nos secuestra, nosotros lo vivimos como un bloqueo, Sí, sí, porque, claro, porque de hecho, Plutón trae un bloqueo antes de ejercer su transformación o todo el proceso alquímico de transmutación. Primero bloquea, porque sería imposible hacerlo si no. Es claro. decir, eso me recuerda un poco a algo poco salvaje, ¿no? O sea, es decir, ay, bueno, ningún animal salvaje Sí, puede comerse la presa si no la agarra primero, si no la bloquea, vamos a decir, ¿no? O sea, visto desde un punto de vista más salvaje, ¿no? sí, sí, Eh, sí. Sí, pues es lo es mismo. decir, es cierto porque se produce como en la víctima como una parálisis. Claro, Es una parálisis que una persona bajo el influjo de Plutón puede experimentar. exactamente. Esa especie de secuestro, ¿no? Claro, es la sensación, claro, solo hablamos de transformación, pero en verdad, si vamos a sentir a Plutón, es la sensación de que no puedo, o sea, no puedo, me siento bloqueado. El bloqueo también se puede sentir cuando no tengo ganas. Antes hablaba muy bien y ahora esto como que me faltan palabras, me estoy bloqueando. Es un bloqueo, pero este bloqueo es necesario porque entonces él ejerce toda su voluntad en esa alquimia interna que nos permite un cambio de conciencia. Y entonces ahí es cuando nos sentimos liberados. De hecho, Perséfone luego no se quiere ir del Hades, porque claro, cuando ya hemos
hecho este cambio, que es como que cuando nos damos cuenta, que decimos, ay, claro, ¿no? Claro, Entonces, claro, nos sentimos frescos, nos sentimos liberados, nos sentimos empoderados, y entonces ahí es donde entra lo que se define como Plutón dice dónde tienes tu poder personal. Sí, efectivamente, pero antes de esto hay un proceso. Y claro. todo proceso de crisis es eso, un proceso que necesita tiempo. Entonces no es pam pam, así enseguida. Pero ya, Claro, pero cuando, también sería el resistirse. pero cuando ya comprendes la dinámica con la necesidad de la transformación como punto evolutivo, como algo que es inherente a la vida, automáticamente, digamos que Plutón lo puedes percibir de una forma más amigable. Claro, pero esto de momento, mientras sea un pensamiento, lo podemos comprender. Cuando estamos en la experiencia, Oh, claro, 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 claro. claro, es la conciencia del bloqueo a Sí, la sí, que tenemos que entrar. claro, claro, claro. Sí. Y Pero entonces ahí sí, de decir, vale, ok, hay me aceptación. siento Pero estos no, bloqueos. lo que yo quiero decir es aceptar la aceptación. O sea, Y claro, no me cuando tú aprendes, resisto, me siento bloqueado, vale, algo a nivel psíquico está operando. claro, Bien, a nivel psíquico está operando algo, pero yo creo que ni siquiera hemos diría qué será y esto qué significa, porque claro, porque esta señal, porque este mensaje. No, no. Nos sentimos bloqueados cuando te bloqueas, ¿qué quiere decir? Que no puedes hacer nada. Pues es acompañar, no hacer nada. Es acompañar efectivamente. el proceso, no hacer nada. Claro, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Entre entropía y salir, entrar y salir forma parte de la vida, ¿no? Mm, El proceso evolutivo es un poco así. O sea, experimentamos ante la incertidumbre de lo no hecho, porque, por ejemplo, cualquier crisis en realidad es una crisis que comporta el final de un tiempo y el inicio de otro, pero cuando tú estás en ese proceso, inevitablemente tienes que sentirte paralizado porque no acabas de ver hacia dónde vas muchas veces, ¿no? claro, y además es en la quietud donde Sí, vas a realizar tu cambio de conciencia. claro. En el movimiento rápido, en la velocidad, ahí no hay ningún tipo de conciencia. Hay un desarrollo de inteligencia, no de conciencia. La Sí, conciencia necesita un espacio de quietud. sí, sí, sí. Porque cuando hablamos de bloqueo o de parálisis es respecto a la actividad externa. Claro. Fíjate. Sí, sí, O sea, sí, sí, claro, efectivamente. Sí, sí, claro, sí. es respecto a la actividad externa. Si tú te paras y no te resistes y dices, ok, pues voy a entrar en un estado de meditación, ¿vale? Y a ver este bloqueo. Y entonces funcionan de forma intermitente. Yo estoy segura que entonces salimos del bloqueo puntualmente y luego volvemos a entrar, pero claro, es respecto a la actividad externa. Es por eso que no tenemos ganas de esto, no tenemos ganas de lo otro, nos da pereza esto, porque se está bloqueando todo lo que tiene que ver con el input de afuera. Sí, fíjate que necesario es hoy en día con esta sociedad tan vertiginosa que nos lleva a actuar deprisa, prácticamente sin dejarnos comprender aquello que pasa por nuestras vidas, ¿no? Entonces, de pronto aparece una situación que te colapsa y está bien. Yo diría que es necesario Exacto. para seguir en tu camino y evolucionando. Claro, ¿qué pasa? Que las cosas que pueden ser muy destructivas, porque es lo que hace Plutón. O sea, es que en la resistencia encontramos la destrucción, Sí, justamente, porque es como que insiste en el estado en el que tenemos que estar para que se pueda hacer esa operación a nivel psíquico. Entonces, es el bloqueo voluntario o te bloquea. Y entonces ahí es cuando entra lo que la consecuencia trae es una mirada destructiva de la situación. claro. Sí, sí. Es increíble. Bueno, de hecho, en algunas escrituras, Plutón se le nombra como el planeta del alma, porque como es la voluntad impersonal, quiere decir que no es ese yo egoico que decide, sino que sucede. Y eso es lo que tiene. Es por eso que, Esto es un claro, poco. el resistirnos es lo que rompe. Si nos resistimos, va a romper, porque no es algo que te pide permiso. Claro, Va a bueno, romper. esto ocurre con los signos transpersonales, ¿no? Con los tres, ¿no? De alguna manera, Sí, porque va más sí, pero allá. cada uno como que tiene su función, ¿no? Cada uno
Haría la un función, pero proceso. creo que la repercusión, como es algo tan fuera de nuestra esfera de comprensión cercana, pues tienen una reverberancia, ¿no? Como, por ejemplo, Urano ahora en Tauro, ¿eh? A los taurinos me parece que muchos de ellos han experimentado ciertos movimientos, ¿no? Sí, Inesperados. los taurinos y todos los que tengan signos fijos, Claro, como claro, Escorpio, Leo y Acuario. Claro. claro, Desde 2018 que Urano entró en Tauro. claro. ¿Y podrías dar unas pinceladas de Urano en Tauro? Bueno, ahí entraríamos en un aspecto también técnico, pero que no, a ver, es decir, hay planetas que según en qué signos es como que son más activados o les merma la activación, Sí, como el caso de Urano en Tauro, que se dice claro, que está en caída, por ahí ejemplo, ya ¿no? sé. O sea, justamente es la definición de que Urano en este signo es como que no recibe tanto impacto, pero siempre a niveles externos, ¿vale? Porque aquí lo que estamos viviendo es la existencia y como tal la que lo experimenta es la personalidad. Entonces, cuando tenemos un planeta que está en caída, Ujú. cuyo impacto disminuye, vamos a decir, entonces la oportunidad, porque hay la oportunidad, lo que decimos siempre de poder mirar las cosas de otra manera, la oportunidad está adentro. Es decir, Urano aquí lo que trae son cambios internos de los valores que hemos tenido hasta ahora y las prioridades, cómo las hemos eh, escalado, ¿vale? Cómo las hemos ordenado esas prioridades. Ujú. Entonces, claro, a nivel externo, ¿vale? Entonces, lo que trae Urano es justamente el sentido de separación, ¿vale? A nivel más material. De hecho, ahora con esta conjunción de Júpiter-Urano que tendremos el 20 de abril en el grado 21, claro, esto puede exaltar mucho, aumentar mucho, eh, tanto de un lado como hacia otro, lo que puede ser un proceso de separación dentro de elementos, por ejemplo, en la ciencia, como ocurrió con la separación del átomo. ¿Vale? Ujú. La última vez que Júpiter y Urano se juntaron en Tauro, sucedió exactamente esto, ¿no? Y fijaros que después de esto, eh, este descubrimiento, liderado por Einstein, pues ahí acabó con la bomba de Hiroshima, arrasando una parte de la población humana. O Sí, sea sí, que depende de hacia dónde ponemos los intereses. claro. Como siempre, tenemos siempre dos líneas Siempre puede ser de actuación, ¿no? algo evolutivo o involutivo. Porque fíjate, la finalidad, bueno, esto es muy cuestionable, pero la finalidad en el tema de Hiroshima y Nagasaki era acabar con la guerra, ¿no? Mm, Pero ¿de qué forma tan brutal, ¿no? O sea, acabar con la totalmente. guerra desde una masacre prácticamente. Sí, obviamente que, por ejemplo, a nivel la tecnología nos presenta la posibilidad de utilizar la misma, en plan evolutivo y para una mejora social o de forma destructiva. Bueno, Depende. es que fue eso, o sea, Einstein se puso las manos en la cabeza porque él se sintió engañado, que de hecho lo engañaron. Porque Claro. primero por ser judío, o sea, tuvo que huir, o sea, exilió, porque fue perseguido por el pueblo alemán en ese momento en guerra, con Hitler en cabeza, y después fue solicitado justamente por sus conocimientos científicos y fue a través de esto, o sea, fue manipulado y engañado pensando que este descubrimiento iba a llevar a un bien para la humanidad y fue usado para esto, o sea que Claro. sí, Bueno, de sí. hecho dicen que Einstein colaboró pensando que posiblemente Alemania tendría una bomba de esa naturaleza. Y él, en realidad, lo que ocurrió es que se sintió la premura que él tenía por la investigación estaba en relación a esto. Pero fíjate, esto ahora hay una película que está, ¿la has En visto? Netflix.
¿La has visto? He empezado a verla. Yo no la he visto, no la he visto, pero sí que, bueno, dicen que está bien, no sé. Sí, 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 de momento tiene buena pinta. Y un poco pone de relieve estos asuntos, ¿no? Mm, exactamente. ¿No? Y bueno, pues eso, esto es otra de las cosas, que la astrología siempre, pues eso, como es un lenguaje, siempre te puede leer las dos líneas de luz y de sombra. Efectivamente, Incluso claro. una misma carta podría ser tanto de una persona que está en la luz como de una persona que está en la sombra. Totalmente. Y fíjate, esto es como cuando alguien te está hablando de algo que tú has vivido, no directamente, pero que has sido testigo de un suceso, y te está dando una interpretación y tú lo miras y dices, ¿hemos visto la misma realidad? ¿No? Sí, O sea, realmente la mirada es lo que determina el significado de las cosas. totalmente. Y el diálogo con el otro, el intercambio con el otro, es Esto, muy necesario para que no sea algo determinista, justamente. claro, Que claro. no vas a adivinar. O sea, tú No, puedes estar viendo algo y tener, no sé, una idea, pero la tienes que preguntar, porque justamente ahí es donde tú vas a ver más o menos la persona dónde está y ahora estás, hacia dónde dirigir la información. ahora estás hablando de la posibilidad de cuando haces una carta natal o una revolución, Sí, ¿verdad? Sí, sí, una consulta astrológica, sí. sí. Sí, sí, sí. No, Tú puedes estar viendo algo, pero tienes que preguntar siempre. claro, tienes que contar con con la persona consultante, Claro. a qué es lo que busca también, ¿no? Claro, O porque además también hay cosas que la persona a lo mejor necesita un impasse para ver algo es que tiene verdad, que ver. es verdad. Y entonces es como ir estirando del hilo para ver si la persona realmente se está dando cuenta o está preparada o quiere ir por ahí, porque a lo mejor no quiere ir por ahí, quiere ir por otro lado, preguntarle por, ¿sabes? O sea, bueno, estaríamos horas hablando, Marisa, como siempre. Esto es que es una grandeza, es una grandeza, esto es algo impresionante. Es una carrera de vida, Sí, porque nunca a termina veces, mientras la vida exista, sinceramente. sí, porque profundizar en astrología es un campo que, bueno, aprender es una constante, ¿no? Y nunca sabemos nada, nunca sabemos lo suficiente. Sí. Bueno, pues nada, hemos dado un paseíto por la astrología Exacto. de la mano de una profesional que se dedica plenamente a ello. Y bueno, como veis, todo es un campo abierto a seguir en ello. Y no sé si hemos satisfecho ciertas curiosidades vuestras, pero en cualquier caso ha sido algo espontáneo y nacido Que desde... sepáis que esto es una gotita del océano, porque la astrología es, Madre mía, es claro, es apenas un acento, es lo que iba a decir, que realmente por eso tal vez no muchas personas al anunciar la posibilidad de que hablaríamos de astrología, quizás pensaban que sería más bueno, pero ya hablaremos más en exacto, otro poco a poco momento. iremos adentrándonos en este vasto campo, ¿no? Que es la astrología, donde nos puede llevar hasta donde queramos, ¿no? Exacto, exacto, El límite lo ponemos nosotras, ¿no? Porque exacto. no hay límite, no hay límite, ¿no? Bueno, Gracias, Marisa, como siempre, gracias a los que estáis aquí escuchando y bueno, siguiéndonos en este canal ¿eh? y también podéis proponer cosas que también se Y, puede escribir en el canal de YouTube, en algún comentario, si queréis proponer algún tema que esté relacionado con el nada es lo que parece, que y hay no, muchas cosas, como la eso vida misma. y una cosa importante es nunca olvidéis que nada es lo que parece. O sea, cualquier cosa a la que os adentréis, siempre con una mirada de qué hay detrás, ¿no? Porque nada es lo que Vale. parece realmente. Por Bueno, eso, gracias, Marisa, por haber tenido este impulso de iniciar este canal con esta idea de nada es lo que parece. sí que es casi, en mi vida casi casi es un koan esto. Bueno, saludos a todos y todas y todes. Saludos, Buenas, un abrazo fuerte. un abrazo. Hasta pronto.